Buenas tardes, aquí Manín. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Ha venido a vender unos juegos? ¿Y a mirar alguno? ¿Sí? Perfecto. Dígame, ¿qué género está buscando? ¿No lo tiene muy claro? Bueno, pues entonces podemos pasar primero a ver qué me trae para que me fije yo en lo que le gusta. A ver, muéstrame. ¿Qué tiene? A ver. Unos juegos bastante antiguos de Game Boy. A ver. Vamos a ir de uno en uno. Vale. Mario Bros. World. Mario World. Sí, de la Game Boy Advance. Madre mía. Esto tiene muchísimos años. ¿Era suyo? Sí, de cuando era pequeño. Ah, ya veo. Bueno, vale. De plataformas, entiendo. Sí. ¿Te gustan los juegos de plataformas? Ha perdido ya la habilidad, ¿no? De saltar y todo esto. Sí, yo también los jugaba mucho, pero ahora, con el tiempo, los he ido dejando. Me gustan, pero no sé. Es como que no encuentro el momento para ellos. De acuerdo, pues por este le puedo dar 10 euros. ¿Le parece bien? Bien, seguimos. A ver el siguiente. A ver... Ultimate Alliance. De Game Boy Advance también. Es de Marvel. Es, si no me equivoco, batallas en 2 dimensiones. Como Street Fighter. No sé si lo conoce. ¿Lo conoce? De acuerdo, pues... Sí. Es superhéroes enfrentándose contra villanos y estas cosas. Este no, la verdad es que no lo busca mucha gente, así que no le podré dar más de 2 euros. Pero bueno, si no lo va a jugar, pues se lo quito de encima. A ver el siguiente. Vale, este es de la Nintendo DS. Metroid Prime Hunters, de la primera Nintendo DS. Es bastante interesante. Parece que está en alemán por el título que pone ahí en blanco. Que pone Friegeben o algo así. No, yo no sé alemán, así que no entiendo qué pone. Pero es la edición europea, lo pone debajo, que es la edición europea, así que ningún problema. De acuerdo, pues este juego debería revisar qué precio tiene, porque no lo sé de memoria, pero desde luego no le puedo dar tanto como con el Mario Bros. Supongo que estará por quizá los 5 euros, algo así. Luego lo compruebo. A ver el siguiente. Vale, un clásico. Pokémon Plata. Pokémon Plata. Bastante bien conservado la imagen, la pegatina, que se suele caer, la suelen arrancar los niños. Porque esto tiene muchos años, ¿eh? Este Pokémon tiene más de 20 años. Vale. Pues lo que le ocurre a este cartucho es que este cartucho, para su tiempo, era un poco innovador. Este cartucho controlaba la hora, tenía un reloj interno. ¿Y qué ocurre con esto? Que el reloj interno hace que se agote la batería, que se agote la pila que tiene el cartucho. Por lo que ahora mismo todos los cartuchos de Pokémon Plata están con la pila agotada. Así que toca abrirla por detrás con ese tornillito que tiene aquí, un tornillito bastante extraño, que no es muy habitual encontrar algo con lo que abrirlo por casa. Así que hay que venir a un sitio como este para abrirlo. Usted no le ha cambiado la pila, ¿verdad? No, ya, me lo imaginaba. Por lo tanto, la pila estará agotada y eso baja el precio. Pero bueno, unos 20 euros no se los quita nadie. Si tuviera la pila ya arreglada, vamos a decir, cambiada, le podría dar un poquito más. Pero bueno, por lo pronto está bien. Luego compruebo los precios, sé que me puedo estar equivocando. Pero este juego se busca. ¿Y qué más me trae? ¿Una Nintendo DS? A ver.
Vale, la veo que funciona bien, de acuerdo. Y Game Boy no me trae, ¿no? Ah, la Game Boy se la dio a un primo pequeño. Vale, ok. Pues en base a lo que me ha traído, la verdad es que es un poco complicado deducir qué género busca, porque el Pokémon es un poco como de relax, vamos a decir. Es un juego así que vas a tu aire, sin prisas, combates por turnos. Luego este sí que es un poco más frenético, el Super Mario este. Pero bueno, en la época era un poco más suave. Ahora quizá tiene muchas más cosas a las que tener en cuenta, ¿no? Muchos más poderes, muchos más enemigos, más mecánicas extrañas. Este quizá aún está un poco en la vieja escuela. No lo sé, tal vez le puedo dar algún consejo de las cosas que he jugado últimamente, si le parece. Sí, es para usted, ¿no? Lo que quiere comprar, ¿sí? Vale. Y presupongo que no ha jugado a muchas cosas últimamente. No, vale. Pues si le parece le puedo dar unos ejemplos de juegos bastante relajaditos, poco exigentes, que tengo así una lista un poco que le puedo comentar así sobre la marcha. A ver, uno que he jugado bastante es Animal Crossing. Animal Crossing es de la Switch, de la Nintendo Switch. Es una consola de portátil que la tenemos por ahí. Animal Crossing consiste en adecentar una isla. Como que estás al cargo de una isla. No es que seas el alcalde, pero vamos a decir que eres como el encargado del turismo o algo así. Como que tienes que decorar la isla, tienes que encargarte de que esté todo limpio y tal. Entonces como que empiezas a gastar recursos, ¿no? Vendes algunas cosas que te encuentras por la isla, como frutas, como animales exóticos, cosas así, ¿vale? Vas plantando árboles, vas plantando huertos, vas plantando cosas, como que te vas haciendo tú la isla a tu gusto. Vas poniendo decoraciones, calzadas, todo. Y entonces es muy de relax en ese sentido de que, pues, tú coges el juego, no tienes ninguna prisa, te pones no sé, voy a pavimentar esta zona. Y yo qué sé, te pones ahí a hacer suelo, te pones a quitar las malas hierbas, te pones a cambiar los árboles de sitio, porque aquí no quedan bien, porque estarían más bonitos por allá. Y básicamente vas progresando día a día. No día a día dentro del juego, sino día a día en la realidad. Porque el juego tiene como un límite para que no te vicies demasiado. Para que sea muy de relax, ¿vale? Entonces tú, cada día, tienes como un progreso limitado. No puedes pasarte diariamente. Solo te dejan vender, por ejemplo, X cosas al día. O no te dejan hacer avances tecnológicos más que tantos al día. Entonces, el juego te lo tomas con otra filosofía. Cada día lo coges un ratito, avanzas un poquito y se va volviendo como un juego que entra dentro de tu rutina diaria, ¿no? Te acompaña todos los días. Es un juego curioso, por eso, porque no te deja jugarlo todo lo que tú quisieras. En parte esto yo creo que está diseñado para que los niños no pasen demasiadas horas jugando, ¿no? Como que jueguen 1 horita o 2 horitas como mucho cada día, ¿sabes? Y entonces pues vas haciendo tus cositas, vas pescando, vas cogiendo bichos, no sé qué. Hay un museo en el que tienes que ir entregando estos peces, estas cosas que tú vas consiguiendo y se exponen en el museo. Y vas aprendiendo cosas de animales, vas aprendiendo curiosidades de estas especies, de que si mariposas, que si peces, que si no sé qué.
y tiene muchos detalles, tiene muchas cositas interesantes. La verdad es que tiene muchas horas ese juego, porque puedes visitar otras islas, no sé qué, un poquito de todo, bastante interesante. Y desde luego pues no requiere ningún tipo de habilidad, no requiere haber jugado a nada antes. Tú vas por ahí poquito a poquito, no hay prisa, no hay enemigos, no hay nada. Salvo alguna arañita que de pronto aparece por ahí y te pica en el culo y te asusta, pero nada más. No mueres ni nada, simplemente llega y te pica en el culo y, y te pones y te da un susto ahí, no sé, de pronto te da un susto. Pero bueno, es anecdótico. ¿Qué más? Pues hay un juego que a mí me gusta mucho, que es en solitario, igual que el Animal Crossing, aunque se puede jugar con amigos, que es Don't Starve. Don't Starve, que traducido significa no te mueras de hambre. Pues es un juego de supervivencia. Este sí que es con fantasía. Tiene como ciertos gags, ciertos chistes de convertir la ciencia en magia. El protagonista es un científico loco, digamos el prototipo de científico loco que tiene que experimentar con todo y va creando inventos. Vas descubriendo cosas del mundo, cómo se fabrica, no sé, para hacer una olla, para hacer tu comida, para alimentarte, yo qué sé, de todo. Armarios, tal, te vas haciendo tu base. Porque has aparecido en un mundo hostil en el que te mueres de hambre, a menudo, por eso se llama así. ¿Dónde está? Y nada, es bastante relajado, entre comillas, porque vas a tu rollo, haces lo que tú quieres, te marcas tus objetivos y tus metas. Nadie te dice qué tienes que hacer, aparte de sobrevivir, de no morirte de hambre. No hay, no sé. Bueno, más adelante, conforme pasan los días, llega el invierno y el frío te empieza ahí a calar en los huesos y te mueres de frío. Así que tienes que buscar un abrigo, tienes que buscar un gorrito, tienes que aprender a sobrevivir al invierno. Luego al verano, etcétera. Tienes que sobrevivir a cada estación. Lo curioso de este juego es que no te dice nada. No hay tutorial, no hay nada. Apareces en el suelo, ahí, pum, tumbado, desmayado, te levantas y tienes que aprender con ensayo y error. O pues mirar en algún sitio, alguna guía o lo que sea sobre las cosas, sobre los objetos. Pero recuerdo que yo iba un poco a lo loco cuando empecé a jugar. Era como, uy, esta seta verde, ¿qué hará? Y me la comía. Y era una seta venenosa. Y me mataba. Y yo qué sé, luego me encontraba una seta roja. Y no aprendía la lección y decía, ¿esta seta roja qué hará? Me la comía. Era venenosa, me moría. Pero de otra manera. Te mataba de otra manera. Porque te puedes morir de muchas maneras en este juego. Y nada, tiene una estética así, estilo Pesadilla antes de Navidad. Así muy Tim Burton. Todo muy alargado, muy sinuoso, oscuro. El juego trata de la oscuridad. De que si te quedas a oscuras te ataca algo que acecha en la oscuridad. Y escuchas ese algo que va en la oscuridad. Cómo te persigue, cómo te intenta atacar. Y entonces sacas la antorcha o lo que sea. Y esa cosa que vive en la oscuridad como que retrocede y te deja en paz. Está muy chulo, pero eso sí, ese es bastante exigente dentro de lo que cabe porque tienes que como memorizar lo que hacen las cosas. Tienes que ir aprendiendo a elaborar los inventos. Que si la nevera, que si no sé qué, pues tienes que ir encontrando cómo se fabrican cada ingrediente que fabrica los objetos y tal.
Pero vamos, que no requiere mucha habilidad del jugador realmente. Es un juego muy tonto. Es como así visto desde arriba, lo clicas y diriges el personaje. No es de mando ni nada así que requiera mucha habilidad. Pero sí que tienes que memorizar. Realmente el juego consiste en saber lo que tienes que hacer, ¿no? Lo que harías, por ejemplo, tú en una situación de supervivencia, ¿no? Pues necesito una cama, necesito calor, ¿no? Para cuando venga el frío, necesito comida, necesito no sé qué. Y tienes que, pues, ir aprovisionándote. ¿Qué más te puedo contar? Pues hay un juego muy chulo que acabé hace unos días que se llama Outer Wilds. Este juego es muy curioso porque no se puede decir casi nada de él si no quieres que te lo estropeen, ¿no? El juego consiste en entender de qué va el juego, en entender qué es lo que tienes que hacer dentro del juego. Es muy sencillo. Tienes una nave espacial y viajas por el sistema solar, de este mundo imaginario, de este universo imaginario, porque no es nuestro sistema solar. Hay otros planetas con nombres raros y tú eres un astronauta en su día de lanzamiento, ¿no? Y es lo que digo, no se puede hablar mucho del juego sin destriparlo. Voy a intentar hacer un pequeñito resumen. Simplemente, pues tú eres nuevo, eres un astronauta nuevo, todo el mundo en el pueblo te está dando la enhorabuena, te están contando cosas de, pues mira, hay otros astronautas que salieron antes que tú, que están en otros planetas, salúdalos y pasas por ellos, no sé qué. Todo así muy chachi, muy feliz, con musiquita muy relajante y tal. Y básicamente la historia del juego, digamos, el trasfondo que tiene, para que te enteres un poco si lo empiezas a jugar, porque lo normal es que empieces a jugar y no te enteres de nada de lo que está pasando, ¿vale? Es que hubo una civilización que se llamaba los Nomai, y estos Nomai se extinguieron hace miles de años, ¿vale? Y eran una civilización de aliens, ¿vale? Muy inteligentes, muy avanzados tecnológicamente, y aún quedan cosas de ellos. Aún quedan ruinas, quedan escritos, quedan edificios grandes y tal. Hay un montón de cosas de los Nomai por ahí. Y tú estás como explorándolos por primera vez. Algunos astronautas que hayan visitado esos planetas, pero la mayoría de cosas están por explorar. Y tú, pues, vas allí, vas por ahí, por el espacio donde tú quieras. El juego no te pone ningún objetivo claro. Vas por ahí, vas explorando y te vas encontrando cosas de los Nomai, de por qué se extinguieron, por qué eran como eran, qué querían hacer, ¿no? ¿Cuál era su objetivo? Porque ellos tenían un objetivo, ellos querían hacer algo. Y tú te vas encontrando textos de estos Nomai y empiezas a decir, no sé de qué me están hablando. Me están hablando de agujeros negros, me están hablando de satélites, me están hablando de la luna, una tal luna cuántica o algo así, que desaparece, que aparece cuando quiere, donde quiere, cambia de planeta esa luna, no está en un planeta fijo ahí orbitando, va cambiando de planeta. Y tú tienes que ir empezando a hacer tus suposiciones con lo que te van contando. Ahí está la gracia del juego, que el juego te suelta información. Tú vas por ahí y te encuentras en una pared un texto de alguien que estaba hablando con un colega. Te encuentras conversaciones, como si fueran conversaciones de WhatsApp, ¿vale? Y tú tienes que descifrar de qué están hablando y a dónde quieren llegar con la conversación. Entonces, tienes que entender, tienes que empezar a usar la lógica. Este juego va de lógica realmente, no es un juego de habilidad, de a ver qué hago con la nave, no sé qué. Es más de entender qué te quiere contar el juego, entender la historia que hay en esta civilización extinta. Es como arqueología, básicamente, como arqueología de la galaxia. Bueno, no te puedo decir mucho más porque no quiero hacerte spoiler.
Así que simplemente te doy ánimos para que lo pruebes, que no te rindas, que no lo dejes a los tantos minutos de probarlo, porque la experiencia, digamos, habitual es que la pruebes y digas, no sé qué estoy haciendo, no entiendo nada. Es lo normal. Este inicio tan caótico es como el precio a pagar por una experiencia, diría que única, porque el final, y bueno, sobre todo la parte final del juego, te hace sentir algo que no me ha hecho sentir ningún otro juego. Te llega mucho y desde luego es de los mejores juegos que he probado. Tanto yo como la mayoría de gente que lo ha jugado y que lo ha acabado puede decir que es de los mejores juegos. Así que no esperes nada. Tienes que jugarlo, tienes que comprarlo ahora mismo. Y indispensable, tienes que comprarte un mando. Si no tienes mando, te lo tienes que comprar el mando, ¿vale? Para viajar con la nave y tal, para poder usar los propulsores. Mira, por aquí tengo un mando. Así que te voy a dar este mandito. Si me prometes que lo juegas, incluso te lo voy a dejar ahí a mitad de precio. Es de segunda mano, así que no pasa nada. Sobre todo porque eso, tienes que mover la nave. La nave se mueve en todas las direcciones. A veces va por aquí, a veces va por allá. Sube y baja, y cada gatillo pues controla subir y bajar, y luego tienes que moverte con el joystick y controlar la potencia, digamos, de los propulsores, porque en el espacio no hay gravedad, por lo tanto la inercia es infinita. ¿Me explico? Si tú le das hacia adelante un poquito, con ese poquito basta para no detenerte nunca. Entonces cada poquito que le des cuenta. Es velocidad que va cada vez creciendo. Si mantienes el joystick hacia adelante, coges velocidad infinita, entre comillas, ¿vale? Entonces hay que controlar ahí bien el movimiento. Bueno, ya te he vendido demasiado el juego, ya he sido muy pesado con este juego. Voy a hablarte de otro que yo personalmente no lo he probado, pero que me han hablado mucho de él, que se llama Stardew Valley. Pues este juego es un poco como Animal Crossing, es bastante relajadito, pero sí que es cierto que tiene como muchas más cosas. La base es que tú tienes como una granja o algo así, ¿vale? Y tú tienes que pues poner cosechas, tienes que pescar, tienes que, digamos, como montarte la parcelita, ¿no? Y luego hay pues como cosas que construir, y esas cosas que construir pues se construyen viajando y explorando cuevas, bueno, haciendo un montón de cosas. Es un juego que se puede jugar con más personas, pero creo que por lo pronto la gente que conozco lo prefiere jugar a solas. Es como que es muy de relax. Tú vas ahí a tu rollo, te pones a pescar o a minar o lo que sea. Y bueno, pues estilo Minecraft al final, ¿no? Que vas a tu rollo, te haces lo que tú quieras, te pones tus objetivos y así. Es pixel art, que para el que le guste el pixel art, pues es un plus. Lo curioso de Stardew Valley es que lo ha desarrollado una sola persona en su casa. No tiene como un equipo, por lo tanto es, no sé, es como una hazaña, ¿no? Tiene muchísimo mérito. Yo personalmente lo tengo que probar, solo por esto, solo por el hecho de que ha tenido muchísimo impacto, muchísima relevancia, y solo lo ha hecho una sola persona. Que madre mía el trabajo que debe tener eso. Así que dale una oportunidad, está baratito porque es un juego indie, es decir, que está hecho por una compañía pequeñita que no tiene muchos recursos. Y bueno, ya te puedes imaginar, si lo ha hecho una sola persona, poquísimos recursos. Menos recursos no se puede tener. Y nada, pues yo creo que con el dinero que vayas a sacar de estos juegos que me has traído, yo creo que te puedes incluso costear
uno de estos juegos de los que te he hablado, porque rondan los 15 euros o algo así. Incluso puede que encuentres alguno con descuento a menos en Steam o en alguna plataforma de estilo Switch. Bueno, por si tienes alguna duda, estos juegos son de un solo jugador, salvo Don't Starve, que tiene cooperativo, que en Steam puedes comprar el Don't Starve Together, que es para poder jugar con más personas. Stardew Valley creo que se puede jugar a más de una persona, pero el resto no, el resto son de un solo jugador. Así que nada, te dejo ir ya, no te como más la cabeza, que tú solo venías aquí a vender unos juegos. Y nada, vale, chao.